Comienza en Es Radio, es la crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Es la crónica de Fernando Delgado. Comienza nuestra tertulia de hoy. La verdad es que gloria bendita con estas tres políticas. Jara del partido de Podemos viene bien, ¿eh? Como verán ustedes, Buenos días, Fernando. No viene de smoking. Estrella Gordillo del Partido Socialista y Gemma Cortés de PP. Bueno, la primera noticia es qué tal habéis pasado los carnavales. Después ya veremos, entraremos en harina. ¿Qué tal los carnavales? ¿Tú en Badajoz? Pues yo en Badajoz los he escuchado de fondo, porque la verdad es que no he salido, porque he estado de viaje, me fui también a Jerez, y los he escuchado de fondo, que había mucho ambiente, parece. O sea, que tú no eres carnavalera. No mucho, la verdad. Estrella. Bueno, pues yo los de Mérida sí que los he escuchado. Fui a la final el jueves, a la final de las comparsas y chirigotas, el concurso, y bueno, algo he visto. No es una participación activa, pero bueno, sí hemos estado donde teníamos que estar. Yo sí soy carnavalera. Nos fuimos el sábado a Badajoz a vivir los carnavales allí y después el domingo vimos el desfile. Oye, ¿estás vestido de algo o no? Me he disfrazado. ¿Estás Disfrazado. Oye, ¿qué te parece el smoking del jefe? Hombre, pues ir a la gala de los Goya había que ir de smoking, ¿no? ¿Cómo manda el protocolo? Y al rey se va en mangas de camisa. Hombre, el rey podrá ir como quiera. A ver, y a la gala también, ¿no? Hombre, claro. O sea, tú aceptas todo lo que diga el jefe, ¿eh? Hombre. No, pero no es todo lo que diga el jefe. Mira, Gemma lo decía antes de empezar la tertulia, que al final de quién se hablan los Goya. De Pablo Iglesias, ¿no? Sí. Siempre, si es para mal, se habla para mal. Si es para bien, se habla para bien. La cuestión es que... habla del muchacho, ¿no? El caso habla del muchacho. Bueno, yo soy por opinar y por meterme en el charco. Yo soy de la opinión que hay que saber estar en los sitios. A mí, por ejemplo, me parece que el Congreso de los Diputados es un sitio donde nos representan los políticos a todo el pueblo español. Y hay que saber estar y hay que saber ir vestido, que cada uno es verdad que puede ir como quiera, pero lo que yo no acabo de entender es que, por ejemplo, en una entidad financiera hay protocolos de cómo se tiene que ir vestido para atender al público. Creo que lo mismo tendríamos que tener también protocolos para poder estar en representación el Congreso de los Diputados, para poder visitar al rey, para poder estar en los Goya. O sea, que creo que al final cada uno va como quiere, pero también hay que saber dónde estás y cómo tienes que ir. Yo diría algo que a mí me parece que es lo importante de todo esto, que se llama la coherencia y la congruencia que uno tiene que tener cuando está en política. Y sin entrar en las formas de cómo tiene que ir uno vestido o no tiene que ir uno vestido, que yo soy muy respetuosa al respecto, yo creo que en estos tiempos de enorme dificultad de nuestro país, en la que nos estamos jugando un gobierno, una investidura y cosas importantes, cosas muy importantes, uno tiene que ser coherente y congruente. Y para ver al jefe del Estado, si se va en mangas de camisa, yo entiendo que para ir a los Goya no es necesario pajarita, sin entrar en cómo viste cada uno. Simplemente yo hago una reflexión sobre la congruencia y el saber estar en los sitios, y sobre todo cuando uno representa a la ciudadanía y tiene que estar en las instituciones. Y el jefe del Estado, el rey, es una institución en este país y merece el respeto que tiene que tener cualquier institución. Ahora, te lo digo de verdad, porque yo eso lo viví. Cuando ganó el Partido Socialista en Mérida, en España, yo recuerdo que entrevisté a Guerra antes de legalizarse el Partido Socialista, y tengo la entrevista, hice una copia y se la di a Alfonso Guerra, que decía que ellos no irían ni al Senado ni al gobierno, ya veremos, cómo nos indultar a todos los presos políticos sin delito de sangre. Y efectivamente se indultaron a todos. Y como iba a Guerra, ya lo sabíamos, y como iba Felipe González, iba con la chaqueta de pana, que se hizo famoso. Famosas chaquetas de pana. Pero cuando iban a ver al rey, iban los dos de puta en solfa. Lo normal.
Y después ya bajaban y se ponían lo que quisieran. Pero yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que a los sitios hay que ir de forma adecuada. Y bueno, también es verdad una cosa, que lo que dice Jara es cierto. Nadie habla de los Goya nada más que de Pablo Iglesias. Es que muchas veces hay que saber... Pero eso, aún así... eso es bueno en ciertas circunstancias, Jara. En otras circunstancias no. Cuando estamos jugando con las cosas de comer, y en este país ahora mismo hay una situación muy difícil y complicada, y nos estamos jugando lo que nos estamos jugando, uno no puede hacer uso de esas cosas, porque creo que además no le va a favorecer. Personalmente creo que no le viene bien. Eso de que hablen de mí, aunque sea mal, pero que hablen, hay ciertos momentos en que la ciudadanía no lo valora de un modo favorable, todo lo contrario. Hombre, todo lo contrario, ligar un momento tan complicado como es cierto que estamos viviendo con la manera de vestir que tiene cada político, cada representante público, me parece una cosa que está completamente fuera de lugar. En los Goya, evidentemente, hay un protocolo que es ir vestido de smoking, y ellos han ido vestidos de smoking. Cuando van a ver al rey, ellos van bien vestidos. No es smoking. Bien vestidos. No es smoking. Bueno, pero hay un protocolo. Ni Alberto Garzón, de Izquierda Unida. Hay un protocolo de ir con chaqueta, no es smoking. Bueno, pues ellos iban con chaqueta. Bueno, pues Pero que era lo lógico. pero a ver al rey también, que es la institución. No a ver al rey, no a ver a Felipe VI, sino a la institución, que es la jefatura del Estado. Pero ellos no iban mal vestidos. Hay un cierto iban vestidos tal y Jara, como representan a Jara, su pueblo. La jefatura Es que del la Estado mayor parte y la de la Casa gente- Ahí en Valladolid, Jara. Hombre, Mira, evidentemente. yo soy de la opinión, y esto lo estábamos hablando al principio, que es verdad que al final hablan de ti, pero yo si estuviese en la posición de Pablo Iglesias, me gustaría que estuviesen los medios de comunicación hablando de mí por lo que puedo aportar a un país o por las soluciones que puedo aportar a mi país, España, antes de que cómo voy vestido. Que es verdad que aquí estamos comentando y podemos comentar sobre cómo va, si nos gustaba o no nos gustaba, pero al final es verdad que hablen de uno, bien o mal, pero de cosas importantes. Una cosa. Pasamos al tema, digamos, importante. Parece ser que Estrella no se ponen de acuerdo el Partido Socialista ni con Podemos ni con el PP para los presupuestos. regionales. Sí, Estamos claro. hablando Vale. Vamos a ver, yo creo que tanto, y tengo dos compañeras de los dos grupos parlamentarios, Podemos como Partido Popular, creo que todos hemos hecho un esfuerzo por llegar a un acuerdo en los presupuestos. Me consta que el Gobierno ha hecho un esfuerzo, que el Partido Popular ha hecho un esfuerzo, que Podemos ha hecho un esfuerzo y que Ciudadanos ha hecho un esfuerzo. Ese esfuerzo se ha traducido en la presentación de un documento por parte del Gobierno donde se contemplan 82 millones de euros más en el presupuesto, que ahora si queréis os explico de dónde salen, y esos 82 millones lo que intenta el Gobierno es recoger las propuestas del resto de grupos políticos para que se vean reflejadas ahí. Y digo las propuestas porque ayer en declaraciones de los distintos portavoces se hablaba de que no están todas las propuestas. Efectivamente, en una negociación no pueden estar todas las propuestas, pero sí hay recogida una parte importante de esa propuesta. Yo estoy convencidísima, que el resto de formaciones políticas, tanto Podemos como Partido Popular como Ciudadanos, valorándolo positivamente, la ciudadanía extremeña no entendería que no aprobáramos unos presupuestos, que son unos presupuestos que son los que necesita Extremadura. Extremadura no puede permitirse el lujo, porque estamos en una situación económica muy complicada de incumplimiento de pago a proveedores, de incumplimiento de regla de gasto, de un déficit desbocado del 2,99%. Extremadura no puede permitirse el lujo de tener unos presupuestos prorrogados, que eran unos presupuestos ficticios, porque había ingresos que no eran reales. Casi más de 400 millones de euros en ingresos que no eran reales. Eso complica muy mucho el escenario político. Y por responsabilidad de todo, del Gobierno, por supuesto, y del resto de grupos políticos, hay que sacar adelante unas nuevas cuentas, que son las cuentas, los presupuestos que necesitan los extremeños y las extremeñas. Esa es la situación a grandes rasgos. ¿Qué situación os encontráis vosotros para aprobar o no el presupuesto? Por el momento no... Empiezo recogiendo, te voy a comentar la postura que tiene Podemos ante la presentación del borrador que nos envió la consejera ayer. Y empiezo por lo que decía Estrella ahora mismo. Es fundamental que en Extremadura salgan unos presupuestos adelante. Es fundamental que no se prorroguen los presupuestos que había anteriormente. Pero es
responsabilidad del gobierno que esto sea así, y desde luego no la están demostrando. No están demostrando esa responsabilidad de querer sacar unos presupuestos adelante, porque sí, muy bien, llevamos un mes negociando tanto con Partido Popular como con Ciudadanos como con Podemos, debatiendo, presentando distintas propuestas, cosa que se debería haber hecho antes de presentar los presupuestos en diciembre. Pero bueno, entendemos y además valoramos muy positivamente que el gobierno haya abierto un diálogo, pero lo que no se puede presentar es una propuesta que intente contentar a todos y que no contenta a nadie, porque las propuestas del Partido Popular y las propuestas de Podemos son completamente contradictorias en muchas cosas. En otras estamos de acuerdo y están recogidas dentro, pero en algunas son contradictorias y tú no puedes jugar a contentar a todos, porque así lo único que hace... Una de ellas que son contradictorias ahora. Una de ellas que son contradictorias, por ejemplo, es una reforma fiscal insuficiente, pero no por ser una reforma fiscal exclusivamente, sino porque es que el dinero que ahí se recauda va destinado a gasto social y a la transformación de un modelo productivo que tanto necesitamos en Extremadura, porque no hay ni un solo euro destinado en esa propuesta de presupuesto a industria transformadora. ¿Qué pasa si no somos capaces de generar empleo y si no somos capaces de generar una industria que de verdad cambie el tejido productivo de Extremadura? Que vamos a seguir siendo una región pobre. Y eso es lo que el PSOE no entiende. Sigue poniendo encima de la mesa medidas cortoplacistas, medidas continuistas que no van a ser capaces de tener de verdad la Extremadura que queremos, y sobre todo porque el gasto social que ha presentado en la propuesta de gobierno es absolutamente insuficiente en la situación que vive Extremadura ahora mismo, que hablábamos antes de cómo vestía o cómo dejaba de vestir a alguien, pero las cuestiones se demuestran con papel y las cuestiones se demuestran con cifras, más allá de cómo vayas vestido. Y estamos viendo como en esa propuesta que ha puesto el gobierno encima de la mesa, yo creo que no contenta a nadie, y es que además es completamente insuficiente para lo que necesitamos. Ahora. Bueno, pues estoy de acuerdo en alguna de las cosas con las dos compañeras que tenemos aquí en la tertulia. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo importante por llegar a acuerdos, entiendo que por parte de todos los grupos parlamentarios y cada uno defendiendo la postura que consideraba necesaria para sacar los mejores presupuestos para Extremadura, pero también estoy de acuerdo con Jara en que se ha presentado un borrador en el que se quiere contentar a todo el mundo y no se contenta a nadie. Nosotros hemos hecho una apuesta, y así lo hemos defendido siempre, porque los presupuestos no vayan una subida de impuestos, y en el borrador que se nos ha hecho llegar hay una subida de impuestos. Por tanto, nosotros la verdad es que nos hemos quedado un poco perplejos y creo que a lo largo de esta semana pues se podrá seguir hablando y se podrá seguir negociando, pero es la primera con la que nos hemos encontrado. Era nuestra regla de no vamos a aceptarlo y es lo que nos hemos encontrado. Por otro lado, Estrella dice que no se puede permitir el lujo de tener unos presupuestos prorrogados. Quizás sí, o sea, quizás necesitemos unos presupuestos nuevos y por eso estamos todos los grupos parlamentarios negociando, pero lo que realmente no se puede permitir Extremadura es que no hayamos tenido un gobierno desde que tomaron posesión el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara. Hemos comprobado los datos del último semestre del año 2015 y la paralización de Extremadura es total. Es total, y a nosotros no nos vale que se diga que es que son unos presupuestos prorrogados, porque para lo que quieren y para lo que les hace falta hacen modificaciones de crédito, que es totalmente legítimo y es totalmente legal, pero no se puede decir que no se pagan ciertas cosas porque no tenemos presupuesto. Se pueden hacer las modificaciones que se quieran. Lo único que decimos es que no se ha hecho nada en estos 6 meses o en estos 7 meses que llevan desde gobierno, y los datos son los que son. Extremadura tiene que seguir en la línea de crecimiento que llevábamos en los últimos tiempos del gobierno del presidente Monago. Entiendo que no les gusten los presupuestos a Podemos o al Partido Socialista, pero es una evidencia que los resultados estaban ahí y los resultados se tienen que seguir manteniendo con políticas que hasta el día de hoy no se están haciendo. Y por tanto, insisto en la postura que tenemos desde el Partido Popular del tema de los presupuestos. Es que no hemos visto tampoco reflejados unos 15 millones de euros que nosotros habíamos presupuestado o habíamos dicho que se podían sacar de la enajenación del patrimonio que no se está usando, y por tanto nos extraña el borrador que se nos ha hecho llegar. Bien. ¿Y cómo va a quedar la cosa? Yo voy a intentar contestar a las dos. Yo vuelvo a repetir que abogo y apelo a la responsabilidad de todos, porque parece que ya estamos de acuerdo en que los presupuestos que necesita Extremadura son distintos a los presupuestos que están actualmente prorrogados, por un dato fundamental. Ese presupuesto, vuelvo a repetir, tiene más de 400 millones de euros en ingresos ficticios. Y ahora contesto. Empiezo por el final. Y por el final dice Gema que Extremadura no ha tenido gobierno. Hombre, que no ha tenido gobierno porque no ha tenido medidas. Yo voy a poner unos ejemplos muy sencillitos. 2 meses de gobierno. Se ha repuesto el transporte escolar que Monago
le quitó a los alumnos de los pueblos. Se ha repuesto la ayuda del libro que Monago quitó. Se ha pagado 5 millones de euros en renta básica que aprobasteis, pero que no dejasteis dinero para poder pagarla. En 2 meses, en 2 meses. En 2 meses y en una situación. Porque no perdamos de vista el escenario en el que nos movemos. Es un escenario político nuevo y un escenario económico muy complicado y difícil. Muy complicado y difícil. Donde hay 2 grupos políticos que uno plantea subir impuestos y el otro plantea no subir impuestos. Podemos dice subir más los impuestos y el Partido Popular que no se suban los impuestos. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno? Intentar responder tanto a las propuestas de uno como a las propuestas de otro. ¿Cómo se responde a las propuestas? No subiendo impuestos, Gemma, no se suben impuestos, se ajustan los impuestos. Y os pongo un ejemplo. Se eliminan bonificaciones, exenciones, etcétera, etcétera, y me voy al impuesto de patrimonio. ¿Qué es lo que se hace? Bajar el mínimo de 700 a 500.000 euros. El mínimo para declarar patrimonio estaba en 700.000 euros, se baja a 500. ¿Eso es subir impuestos? No, no vamos a subir impuestos. Alto y claro y que la ciudadanía lo sepa. Se ajustan impuestos, se eliminan bonificaciones y exenciones. Otro ejemplo, la rehabilitación o la construcción de la segunda, no la primera, la segunda vivienda en la zona rural. Eso también se elimina. ¿Eso es subir impuestos? No. Se ajustan los impuestos que en cualquier caso a quien no van a afectar son a las rentas bajas y a las rentas medias de esta región. Porque la mayoría, miles y miles de ciudadanos en esta región no tienen un patrimonio que supere los 500.000 euros. Con lo cual, el bajar de 700 a 500.000, a quien realmente perjudica es a la gente que tiene mucho patrimonio, pero no a la inmensa mayoría de extremeños y extremeñas. Y no se puede decir que se suban y se bajen y hacer las 2 cosas a la vez. O subes o bajas. Lo que intentamos es buscar, porque cuando se habla o se pide, y pongo un ejemplo, si yo quiero destinar 200 aquí, esos 200 hay que buscar de dónde se ingresan o de dónde se quitan del resto, porque el dinero es el que es. Aquí no hay una varita mágica. Y desde luego el Gobierno lo que no va a hacer es hacer unos presupuestos ficticios que no se correspondan con los ingresos reales. ¿Qué vamos a ingresar? Y con lo que vamos a ingresar, ¿dónde lo vamos a gastar? El compromiso con las políticas sociales y con la igualdad del Gobierno, yo creo que ha quedado claramente demostrado en los primeros meses de Gobierno. Jara, ¿y por qué queréis vosotros subir los impuestos? Nosotros no queremos subir la gente me decía, ¿cómo podemos querer subir los impuestos? Nosotros no queremos subir los impuestos, queremos que los que más tienen contribuyan un poquito más a esta región, porque entendemos que estamos en una situación de necesidad. Eso es lo que se ha hecho, y cuando Estrella habla de, por ejemplo, bajar el mínimo exento en el impuesto de patrimonio, nosotros lo que planteábamos era no solo llegar ahí, sino que los tramos más altos de IRPF, que tampoco es tanta gente en nuestra comunidad, que es la gente que gana mucho más de lo que gana cualquier extremeño medio, además de otros impuestos, y de hecho nosotros planteamos la bajada de impuestos como el canon del agua, que es un impuesto que se paga igual cualquier persona, ganes lo que ganes, tengas la renta que tengas. Nosotros lo que pedíamos era una reforma fiscal que fuera redistributiva, es decir, que los que más tienen pagaran un poquito más y que fuera de saldo positivo, para que con esa recaudación de impuestos pudiéramos invertir en la región lo que de verdad necesitamos. Porque insisto en lo que decía antes, es muy bonito decir, hemos aumentado el gasto social, pero si ese aumento de gasto social no es directamente proporcional a la situación real que vive esta comunidad, no sirve para absolutamente nada, es una medida parche. Jara, yo creo que esta región... ¿Y cuál es el gobierno no, pero casi. Y te voy a decir, ricos en esta región hay pocos, ¿eh? Claro, pocos. pues imagínate esos poquitos ricos que hay que pudieran contribuir. Lo que quiero decir es que si tú quieres subir los impuestos a la gente rica de aquí y con eso obtener algún beneficio, pocos beneficios vas a obtener, porque yo ahora mismo no conozco, de verdad, Fernando, el único rico que puede decir que este tiene mucho dinero, por ponerte un caso, es el dueño y el director ayúdame un poquito que esto Estrella, de Jerez de los Caballeros, Gallardo. Claro. Y Gallardo ahora mismo no tiene un duro. Y tenía 3.000 empleados. Fernando, nosotros hemos presentado una propuesta
técnicamente avalada para que se pudieran recaudar 36 millones sin que las rentas más bajas y medias tuvieran que pagar ni un euro más de impuestos. Y con esos 36 euros, o sea, con esos 36 millones de euros que se recaudaran, de verdad llegar a un mínimo de rescate ciudadano, renta básica, mínimos vitales, que llegara al compromiso del gobierno de Guillermo Fernández Vara en su agenda del cambio, que es que ni siquiera una propuesta nuestra específica por un capricho, no, es que ellos habían prometido en campaña, porque lo único que se van a hacer es prometer en campaña, porque Gemma le criticaba a Estrella que no teníamos gobierno, bien, con lo que estoy completamente de acuerdo, y Estrella le decía que los 2 primeros meses habían hecho un montón de cosas. ¿Qué pasa en los 2 primeros meses? Que estábamos en época preelectoral, porque parece que el gobierno de Fernández Vara... Que la economía iba con inercia. Ahora, solo tenemos que hacer una pausa que es imprescindible. Porque aquí, si no nos suben los impuestos y nos tenemos que pagar, pero tenemos que pagar con la publicidad dentro de un momento. Seguimos en nuestra tertulia y estábamos hablando de lo más importante que hay en esta región, bueno, en todas. Y es el dinero, que son los impuestos, y con ese dinero es con lo que hay que pagar a los funcionarios, con lo que hay que pagar todo lo demás. Pero hay problemas en el presupuesto, nos estaba comentando Jara, quería intervenir también Gemma, pero la pregunta es, ¿se aprueban o no se aprueban los presupuestos? Bueno, ya se verá, ¿no? Yo no entiendo que esta semana... O sea, que todavía no se ha aprobado. Yo sí puedo decir que el presidente ha anunciado públicamente, y la consejera de Hacienda, que la intención es presentarlo la semana próxima, el día 16, en Consejo de Gobierno, y con posterioridad al Parlamento, a la Asamblea. Hasta ahí, luego ya... Hay que ver esos fogones que se tiene que cualquier estar llevando caso, aquí hasta conmigo. Pilar Blanco, la consejera en cualquier caso, Fernando, de Hacienda... Yo creo que hay un compromiso por parte del Gobierno, tanto de la consejera como del presidente, de que están abiertos al diálogo, y de aquí al día 16 o seguiremos hablando. Estoy convencida de que el Gobierno seguirá hablando con el resto de grupos políticos del Parlamento para intentar que los presupuestos salgan adelante. Es lo de Rajoy, ¿eh? Me votáis y yo en todas las comunidades autónomas aprobamos todos los presupuestos. Y los gobiernos, Fernando, y de los ayuntamientos también. Y porque no se nos vaya el tema que las ganas que tiene la gente de seguir gobernando, santo cielo. Cuando se sientan en un sillón, yo tengo una amiga que es del PSOE. Lleva 30 y tantos años de diputada nacional. Esa se jubila ya, pero vamos. 30 y tantos años lleva. Me voy a hacer, si me permite, voy a hacer una apreciación por lo que estaba diciendo Estrella, que era el tema de revisar los impuestos. Nosotros, Estrella, siempre lo hemos dicho, que estamos abiertos a que se puedan revisar los impuestos siempre y cuando eso no significa que le vayan a subir los impuestos a los ciudadanos o que le puedan suponer un euro a los ciudadanos. Nosotros estamos dispuestos a que se pueda... Es que no hay subida. Bueno, pues por eso, si no hay subidas, probablemente no tengamos... No hay subida, ¿cómo se recaudan 12 millones? Por eso, pues si yo no te hay lo subida, explico. no creo que tengamos... Yo ahora si quieres lo explico. No creo que tengamos porque problema. Además lo tenéis en el documento. No creo que tengamos problema en seguir adelante con los presupuestos. Pero aún así, yo quiero incidir en que no para recaudar más hay que subir los impuestos, y siempre lo hemos dicho. El no subir los impuestos significa fomentar el consumo, significa incentivar la actividad productiva y empresarial. Y nosotros lo hemos comprobado con las reformas fiscales que hemos tenido en Extremadura y en España, la que hizo el presidente Monago en el 2015 y la de Mariano Rajoy en el año 2015 y 2016, que ha supuesto 245 euros anuales, para las clases medias y bajas. Es lo que estábamos hablando antes, que aquí clases altas no hay. Aquí tenemos que hacer políticas y tenemos que legislar para las rentas medias y rentas bajas, que son realmente el grueso de la población extremeña. Y con respecto a la paralización de Extremadura, que antes me contestaba Estrella de lo que habían hecho los dos... ¿Y la única clase alta que hay en Extremadura son los políticos? ¿Que son los que más ganan? No. Pero no creo yo que se considere clase alta, no lo sé. Y con respecto, los que más ganan, por lo menos. Y con Después respecto, se la repartirán, no sé, pero los que más ganan sí.
Y con respecto a la paralización de Extremadura, Estrella, yo tengo que recordarte que el PIB de nuestra comunidad autónoma en el 2015 era el segundo que más crecía y desde que estáis vosotros es el segundo que menos crece. La licitación pública desde que estáis vosotros ha bajado un 60%, no se paga la política agraria comunitaria a los agricultores y a los ganaderos, se han destruido más de 10.000 puestos de trabajo, el fracaso escolar vuelve más al 25%, aumentan las listas de espera y eso es lo que vosotros habéis hecho en los 6 o 7 meses que habéis hecho. Hombre, Gemma, que tú hagas esos planteamientos, yo cuando queráis, digo la realidad. Cuando queráis tenemos un monográfico, que tú hables de que efectivamente y desgraciadamente las tasas de desempleo han crecido con respecto al verano, cuando sois el gobierno que más paro ha generado en esta región, de cómo cogisteis el desempleo y cómo lo habéis dejado. Con crecimiento hemos llegado a tener en esta región 180.000 personas desempleadas en el año 2012-2013. Es decir, no, hombre, vosotros en eso no nos deis lecciones, porque no sois ejemplo. Lo difícil y podemos hablar del es Producto cambiar la Interior tendencia, Bruto. y nosotros lo hemos podríamos cambiado. hablar de muchas cosas, A pero modo lecciones, favorable, no como vosotros. Gema, del Partido Popular y del gobierno que se ha ido, en la situación económica que ha dejado a esta región, lecciones ninguna. Mira, porque yo no sois el no doy a espejo nadie, ni en política, donde ni en mi vida personal, simplemente estoy no sois haciendo el aportaciones espejo que considero donde que desde el nos Partido tenemos que Popular mirar. tenemos que hacer. Bueno, pero yo te lecciones estoy yo no hago. contestando a esas cosas que tú has ido exponiendo. Y yo digo que entiendo, y es mi opinión, que desde luego el anterior gobierno y las políticas del anterior gobierno de Monago no es el espejo donde nos tengamos que mirar. ¿Eso quiere decir que no lleguemos a acuerdo? Yo estoy convencida de que vamos a llegar a acuerdo. Y vuelvo a repetir, no se suben los impuestos. Y eso lo podrán comprobar los ciudadanos si podemos sacar el presupuesto adelante cuando se apliquen las políticas. ¿A quién se le van a subir los impuestos? Desde luego no va a ser al ciudadano de pie, porque una de las cosas, y tenéis el documento, y me imagino que lo conoceréis, que se va a imponer un dinero a el transporte de energía eléctrica y el transporte de telecomunicaciones. Con el y que eso se recaudan llama apenas medio millón de y eso euros se llama más, que no es Claro, nada. el grueso de los 12 millones, ¿dónde está? Medio millón de euros son medio millón de euros, Jara. Sí, No hablemos del evidentemente. dinero como si no fuera... No, es que 1 millón de euros es 1 millón de euros. Y 10 millones de euros son 10 millones pero y de un 500 son montante 500. De 5.000, que es nuestro presupuesto, y Pues- lo que se traduce pues en pago es dinero, de Jara. renta básica, de generación de dinero, políticas de empleo es dinero. o de industria transformadora, Eso es dinero. es, teniendo en cuenta lo que se podría recaudar de ese tipo de impuestos, sinceramente bastante irrisorio. Pues es dinero. Y con respecto al IRPF que antes planteó y a subir, el IRPF de Extremadura, los tramos no dan más de sí. Es que el IRPF da de sí lo que da de sí. Y si nosotros hacemos exenciones a las rentas bajas hasta los 12.000 y algo euros, que me parece que es el primer tramo, también se le hace una exención a las rentas altas hasta ese tramo de 12.000 y pico euros. El IRPF no es una cosa con la que podamos jugar porque precisamente en nuestra región no tiene mucho margen de maniobra. Hay que buscar dinero de donde se puede buscar dinero sin que eso repercuta en el bolsillo de las clases media y baja de esta región. Y esa es la propuesta que ha hecho el gobierno. Pero no podemos decir blanco, negro y al revés. Y yo pongo siempre un ejemplo. Si yo tengo en mi casa y mi tope es gastarme 100 euros, no me puedo gastar 150. Y si me los gasto el primer mes, el segundo mes, el tercer mes y el cuarto mes, cuando llegue noviembre o diciembre, vendrá el banco de turno y me dirá, oiga, usted tiene una deuda importante. Y eso es lo que ha pasado en esta región. Sí, pero que se ha puedes gastado por conseguir- encima de las No, posibilidades. mira, Sí, Gema. pero tú puedes Sí, conseguir 100 Gema. euros Y porque habláis te lo de la dé tu enajenación, prima. perdona. No, mira, Habláis de la tú puedes enajenación de conseguir 100 euros patrimonio. porque te lo dé tu prima, tu No tía es o tu cierto, amiga. Pero no es al final cierto, tienes que saber no de dónde es sacas la cierto. financiación. Y Gema, nosotros lo hemos dicho, Gema, la financiación tienes Gema. que sacarla y saber gestionarla. Y para Pero eso hay ¿cómo que saber, vais a presumir y, de segundo, gestión y para si nos eso hay habéis que quedado en saber la comunidad negociar. intervenida? ¿Vosotros cuánto dinero sacasteis vosotros de la deuda Si habéis histórica? quedado- Es si que eso habéis es gestionar quedado y eso es sacar esta fondos públicos para región nuestra comunidad autónoma. intervenida. Y no habéis sido capaz en todos los años que habéis estado. Y os vais a encontrar con una deuda histórica que la negociamos nosotros y que os habéis conformado con lo primero que se os ha ofrecido. No, Ahí no, está donde tenéis que buscar y es donde profundamente tienen que estar los gestores políticos. Gema, es profundamente injusto que tú hables ahora de Ahora, deuda es más histórica, fácil, porque entre los no me acuerdos gusta gritar. a los que hemos llegado las fuerzas políticas, creo yo que está el establecer unos criterios para fijar la cuantía económica de la deuda histórica
de forma anual o plurianual, si queremos hablar Pero si de vosotros varias lleváis anualidades. hablando años Entonces, de deuda por histórica y favor, nunca habéis conseguido por favor, nada. no se puede banalizar eso porque es serio y es importante. Claro que es serio, Y que vuelvo de ahí a tiene que repetir, venir la financiación no de se nuestra puede comunidad, decir, es que entre podéis otras cosas. sacar 10, 15, 20 o 30 millones de la venta de patrimonio. No, oiga usted, que vosotros pusisteis en el presupuesto 90 millones de euros de venta de patrimonio. Y estamos hablando de los edificios Pero que hay sí, en la ciudad de Mérida. la consejera ha dicho y, que al, sí. y al final no se vendió, salvo la oficina de Lisboa, creo. Es decir, no se llegó ni con mucho al 1.000.000 de euros. Los presupuestos tienen que ser reales, no pueden estar basados en ingresos ficticios, porque tenemos que ser serios y responsables, porque nos están mirando desde Madrid, porque la autoridad fiscal nos está mirando, porque es una comunidad que está casi intervenida. Y con los ingresos reales que tenemos que establecer gastos prioritarios. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno. Y nos tendremos que entonces me poner de está acuerdo diciendo- unos me y está otros, diciendo, Estrella, a la derecha y a la izquierda, para dónde establecemos esas prioridades. Y es en lo que estamos. A ver. En dialogar, en hablar. No podemos Pues, cumplir, Ana, que- perdona y ya termino. No, yo entiendo que el Gobierno no puede cumplir al 100% las propuestas del Partido Popular, ni puede cumplir al 100% las propuestas Pues se tendrá que decantar. de Claro. Podemos. No. ¿Hay que hablar con todo el mundo? No. Sí. Negociar Pero al final y tendrás que dialogar, decidir qué políticas negociar quieres. y dialogar es otra cosa. Porque si aceptamos al 100% las vuestras, o al 100%, esto es de mi cosecha, o al 100% las de Podemos, entonces no estamos negociando. Estamos cambiando A por B. Por supuesto. Y aquí no es hay que cambiar ceder y A por B. conceder. Y yo también no es cambiar A A por B, es yo también de negociar. mi cosecha. Al final, Tú, entonces... tú cedes y yo cedo. Claro, no, si Pero eso a ver, es negociar. en eso A ver, consiste en la Estrella, negociación. eso es negociar. Pero también de mi cosecha, como dice Estrella, al final, si quieres contentar a uno, quieres contentar a otro, No contentas a nadie. Lo mismo no Pero sale si en los aquí a quien presupuestos teníamos que adelante. contentar a la ciudadanía extremeña. Es que no nos estamos enterando. evidentemente, No, no, precisamente pero Que eso aquí lo no has es dicho tú, contestar. pero que eso es lo que has no, dicho tú. no, yo digo que recogemos propuestas de unos y otros. No he hablado de contentar, esa palabra no la he pronunciado. Bueno, pues yo con- lo que digo, estamos en una fase de negociación y de diálogo y yo entiendo que en la negociación propuestas de uno y propuestas de otro. Porque en definitiva, la ciudadanía extremeña no va a entender que no nos pongamos de acuerdo. En los tiempos que corren, en esta región y en este país, donde la gente está haciendo un esfuerzo por llegar a acuerdos, la ciudadanía extremeña no va a entender Estrella, pero que que no esto no es lleguemos nuevo, a acuerdos. que esto no es nuevo, que nosotros hemos gobernado 4 años en mayoría simple. Hombre, no vengas a decir ahora que era el mayoría 90 simple con Izquierda Unida y el voto de mira, Izquierda Unida. nosotros Hombre, hemos sacado Estrella, 4 hombre. presupuestos y los últimos con mayoría absoluta. Claro, con la Pues pinza claro, con pues Izquierda me dejáis Unida. si me dejáis negociar, intervenir. que Eso no se es llama ninguno. A ver. pinza. Eso no es negociar, eso es la pinza. Es que, sí. a ver, precisamente, Estrella, yo creo que es que el gobierno de Fernández Vara está mucho más preocupado de lo que está pasando en Madrid, de las claves Efectivamente. estatales, de mirar realmente No, Extremadura, es injusto, porque Jara, no, que y digas ahora me eso, toca a mí es intervenir, injusto. que llevas interviniendo Perdón, 10 minutos sí, entre perdón. vosotras. No se puede injusto. estar mirando a la derecha y a la izquierda para hacer unos presupuestos reales en Extremadura. Porque si intentas contentar a uno, intentas contentar a otro, no están contentando a nadie. ¿Por qué? Porque las propuestas del Partido Popular presentan un modelo de región. Pero si es que y las esto no va de propuestas contentar Podemos- a los y las partidos pro- y las políticos, propuestas de Podemos va de cubrir las plantean- necesidades de la ciudadanía plantean extremeña. otro modelo de Es que, región y el PSOE se tiene que decantar por qué modelo de región quiere. Claro. Si quiere mantener un modelo continuista de políticas cortoplacistas que sí que bajan de vez en cuando las estadísticas, pero que no profundizan realmente en los cambios necesarios en esta sociedad, como es las reformas laborales que produzcan que de verdad el empleo que se genera en Extremadura sea de calidad y no sean 6 meses para bajar el paro cuando nos interesa bajar las cifras, y cambiar el modelo productivo en nuestra región para que de verdad podamos industrializar nuestra región, o desde luego lo único que vamos a seguir es con el mismo modelo de región que hemos estado llevando estos 36 años, que se ha demostrado fracasado, En cuanto a los presupuestos reales, completamente de acuerdo, y una posición que nosotros le presentamos a la consejera reiteradas veces en todas las reuniones que manteníamos. Por eso nosotros le intentamos explicar que el recogimiento real del déficit en los presupuestos era fundamental, porque vosotros decís, queremos unos presupuestos reales donde los ingresos y los gastos estén recogidos de forma real y seamos responsables con esa política, ¿vale? Y ahora yo te digo, cuando el déficit en Extremadura del final de este año no sea el que se recoge en esos presupuestos, ¿la consejera va a dimitir? ¿El presidente de la Junta va a poner su puesto a disposición de los extremeños cuando esos presupuestos no se cumplan? Porque sabemos perfectamente por las negociaciones que ese déficit no se va a cumplir. Entonces, si de verdad somos responsables, que de verdad esos cargos políticos se pongan a disposición de la gente para que se demuestre que esos presupuestos eran reales. Bien.
podemos hablar y hacer muchísima demagogia y pedir No es dimisiones. demagogia. Y pedir dimisiones Yo no he sin pedido todavía ninguna dimisión. tener... Sois vosotros los que No, sacáis perdón, pecho estás con la preguntando. responsabilidad de unos presupuestos Pues claro, cuando sabemos perfectamente pero que esos cómo presupuestos no pero son reales. ¿cómo no vamos a sacar no son pecho? reales. Si es que esa es la responsabilidad y la obligación del gobierno. Pero la obligación- Vosotros no habéis gobernado. Pero cuando Vosotros rindáis sí cuenta, habéis pero gobernado. cuando Son los rindáis segundos cuenta. presupuestos, los primeros fueron fallidos. Fíjate Esa, el pecho que hombre, tenía esa que es sacar. hombre, la exacto. responsabilidad. Y yo creo, y vuelvo, y yo la intervención la inicié diciendo que yo agradezco el esfuerzo de todas las fuerzas políticas, pero reitero, los ciudadanos y las ciudadanas de Extremadura no van a entender que no nos pongamos de acuerdo. ¿Y es responsabilidad del gobierno? Y aquí se ha hablado por activa y por pasiva. Yo creo que en la historia de la comunidad autónoma de esta región, y Fernando, que ha seguido la política muy de cerca, es la primera vez que se debate tantísimo con todas las fuerzas políticas, con todos, de los presupuestos. Y Porque eso- ha habido pero minorías, porque eso tiene ha que habido concretar. Pero porque gobierno todos queremos en hablar, que no minoría, se nos olvide, porque gobierno- no solamente es la voluntad del gobierno, es la voluntad de la oposición que está dispuesta a escuchar al gobierno. Y ahora vosotros Cosa que me no ha pasado diréis- en Madrid, porque ya hemos visto la clase Bueno, de que Madrid- tiene Pedro de Sánchez Madrid- para hablar con Rajoy, pero aún así... De Madrid que podríamos la hablar largo pero y que la tendido de la voluntad- responsabilidad de Pedro es Sánchez todo. Y, yo y de la insisto en que espantada aquí de se Mariano han aprobado Rajoy. 4 presupuestos, Claro, los es que, últimos 4 presupuestos, Gemma, sin una mayoría por Dios, absoluta. no pongas O sea, esos ejemplos, porque en Madrid precisamente no sois el ejemplo. No, pero es que para ti no somos ejemplo de vuelva nada, lo yo no mismo. entiendo. Yo No, te no, estoy diciendo para mí que- no. no, que yo te para el estoy resto de la ciudadanía de No, este pero país. eso lo dices tú, porque hemos ganado unas elecciones. Por tanto, es para ti. Porque el Partido Popular y es los- ejemplo de mucha gente, más de 7 millones. Y de verdad, Lo segundo, de verdad estáis que no convencidos- podéis dar de lecciones verdad, vosotros Gemma, del estáis diálogo. convencidos de que sois un ejemplo para el resto de formaciones Yo no te políticas estoy diciendo de este si país somos con un lo que ha ejemplo o no somos sucedido un cuando el ejemplo. Te estoy presidente diciendo funcione, que nosotros pega la espantada hablamos. y se Y va. la voluntad Pero ¿cómo de vais la a hablar? oposición en Extremadura es hablar. Y la voluntad del En presidente... Extremadura, pero no y en Madrid. Es que te vas de Extremadura a hombre, Madrid, vamos a ver pero dónde es que me da- estamos. Es que me da lo mismo. No, es que en no, Madrid, es que no es lo en mismo. Madrid ya ha No es lo buscado la mismo. fecha para reunirse con Pedro Sánchez, cosa que Pedro Sánchez no ha hecho No con es lo Rajoy. mismo. 17 ocasiones le ha dicho Pedro Sánchez a Rajoy. Vamos que 50 no, días perdidos y que Mariano Rajoy no ha 17 hablado con ocasiones nadie. Ha dicho que no, Por es favor. no. Y eso lo hemos No, escuchado todo. Que no es no gobernar, no hablar. No, que es distinto. perdona, que la cogió el Hombre, teléfono y lo sabemos, que no que la hay cogió el fotos, teléfono y lo Gemma, sabemos todo. Que hay fotos en la Moncloa de la Oye, una primera cosa. ronda. Que hay fotos, Que ¿eh? tenemos ya que estamos No, con Madrid. una foto, pero no 17 ocasiones. Hay Ahora, fotos. Que ya que estamos en Madrid, ¿por qué no hacemos una quiniela? Porque esto parece una quiniela. Pues venga, ¿eh? yo la hago, que yo creo que Pedro Venga, Sánchez y empieza. Pablo Iglesias ya lo tienen cerrado hace muchísimo tiempo, porque lo único que les une es ir en contra del Partido Popular y que no O sea, gobierne. que tú abogas Ya hay PSOE, pacto. Ciudadanos. No, PSOE Podemos. PSOE, Podemos. Perdona. Vamos a ver, yo no me atrevo a hacer una quiniela. Sí sé que el centro del escenario político ahora es el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Es el líder político que está hablando tanto con las fuerzas políticas de la derecha como las de la izquierda, y ya se está llegando a acuerdos y hay voluntad de acuerdo. Lo cual me parece de una absoluta responsabilidad que, por cierto, la ciudadanía de este país ya está valorando Mójate. positivamente. Mójate. Yo creo que Pedro Sánchez va a ser presidente Pues del el CIS gobierno. no dice Sí, eso. pero mójate, ¿con quién? Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno y el CIS dice lo que dice antes de ¿Pero la con quién? espantada de Mariano No. Rajoy. ¿Presidente de gobierno con quién? ¿Con Ciudadanos o con Podemos? Yo Mójate. te voy a decir con quién me voy a mojar, no con el Partido Popular. Vamos, que No va a se ser moja. presidente con el voto del Partido Popular, no. No se moja. Y estoy Desde luego convencida que que no. será ¿Sabes presidente. por Desde qué? luego que no. ¿Sabes por qué? Porque es con Ciudadanos. Pues no sé, hoy tampoco me salen las cuentas si es con Ciudadanos. Ahora, tu quiniela. Yo más que una quiniela, sinceramente lo que me gustaría es que se llegara a un acuerdo cuanto antes. Llevamos 50 días sin gobierno y creo que estamos en un momento muy particular y muy especial para muchos ciudadanos y ciudadanas españoles como para que se forme un gobierno realmente. Yo creo que es hora de dejarse de sentarse en sofá y de tanto diálogo cuando está clarísimo las propuestas que lleva un partido y las propuestas que lleva otro. Y yo creo que el Partido Socialista debería tener la responsabilidad suficiente como para saber si de verdad quiere llevar a cabo sus propuestas programáticas. Ya no te digo las de Podemos, como te decía antes, son las propuestas programáticas de Podemos, porque incluso en el documento que ha presentado Pedro Sánchez, que tiene muchísimas cosas buenas, como son la derogación de la reforma laboral, la derogación de la LOMCE,
en el papel se aguantan, porque el papel lo aguanta todo. Sin embargo, a la hora de practicarla, que es el gran fallo que tiene el Partido Socialista, que a la hora de practicar sus políticas, después no se llevan a cabo sus propuestas programáticas. Entonces yo creo que es hora de que el Partido Socialista se retrate y o vuelva a ser el Partido Socialista que tantos socialistas han votado durante tantos años, o de verdad llegue a pactar con la derecha, porque Ciudadanos, al fin y al cabo, eso quiere es decir- el Partido Popular, el diferido. PSOE. Yo Podemos. me vas a permitir una apreciación a Jara, porque es que a veces a mí me duele un poquito los oídos. Y me duelen un poquito los oídos cuando yo no hablo por la militancia de Podemos. Yo le pediría, por favor, a Podemos que deje de hablar de la militancia del PSOE. Porque podrás hablar de la ciudadanía. Yo le pediría al PSOE que pero no de escuchara la a la militancia del PSOE. Yo la escucho, te garantizo, y soy secretaria general de la Agrupación Socialista de Mérida, que escucho muy mucho a mi militancia. Muy mucho. Y por cierto... ¿Y con quién cree que la militancia del PSOE quiere pactar el gobierno? ¿Qué tipo de políticas quiere que el PSOE implemente? ¿Qué presupuesto? Pues tenemos tenemos clarísimas las políticas, porque hay un programa que aprobamos todos, y que después no que viene de una cumplís, y que después conferencia no política. cumplís. Bueno, hombre, Jara, que nos digas que no hemos cumplido nuestros programas electorales. Sí, igual que la Hombre, agenda del la cambio. agenda del cambio, vamos. La agenda del cambio Del se está cambiazo. cumpliendo. Sí, sí, se sí, está sí. cumpliendo y se va a cumplir. Menudo cambiazo. Y lo veremos con el tiempo, porque nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir aquí en esta tertulia. Vamos, y lo iremos viendo naturalmente. semana tras semana cómo Ya, se va pero es que cumpliendo. los plazos son los que son, y la la verdad agenda es del cambio marca plazos que Como habéis se suele incumplido. decir, lo más seguro es que cualquiera sabe. Pero en fin, ya veremos a ver cómo queda la cosa. Yo Está todo el mundo- yo estoy espero y todo el día- deseo que en estoy breve- todo el día con internet a ver qué pasa que en breve- cada hora, porque esto es un Un sin sin vivir. vivir. Yo espero y deseo que en breve tengamos gobierno y que no estemos Pero abocados a otras decirle elecciones, nuestro- que eso es lo que a nadie quiere. nuestros oyentes en Es Radio y en Televisión Extremeña, que hoy es miércoles de ceniza. Se acabaron las huelgas del carnaval, que comienza la cuaresma, que yo de Don Carnal y Doña Cuaresma. Pues Don Carnal ya lo hemos enterrado ayer con el entierro de la sardina. Y ahora viene Doña Cuaresma. Y Doña Cuaresma hoy con el miércoles de ceniza. Aquella sentencia de tantos siglos que decía memento homo quia pulviset et impulvere reverteri, que quiere decir, acuérdate, hombre, que eres polvo y en polvo te convertirás. Y te hacen la cenicita, te hacen una cruz. Vosotros, por lo que yo deduzco, ninguna de las tres vais a ir a hacer la ceniza. Y de las dos que tengo a mi derecha, Maima y Mar, tampoco. O sea, que el único que vaya a ceniza soy yo. Pues yo os bendiciré a todas. Pues muy agradecidas quedaremos. Y pediré porque se arregle cuanto antes. Porque como no se arregle con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. No era topado, era dado. Pero bueno, algunos dicen topado. De estos, quien más sabe es un médico que se llama Vicente Guillén Asensio, que tiene cerca de 400 Quijotes. Y nada, desearle una feliz jornada a todos. Y empezamos la cuaresma, pero con cuaresma y con todo, estamos naturalmente aquí. Y desearles a todos una feliz jornada.